estamos, mis amados, mis amadas? Estamos en un discipulado más de nuestra casa de vida número 70. El tema son el dominio de nuestras emociones. Es un tema poderoso, es un tema que nos va a traer mucha reflexión. Así que bueno, estamos en manos de Dios. Vamos a invitar a la presencia del Espíritu Santo que esté aquí en medio de nosotros. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este espacio que nos permites tener todos los viernes, Señor. Gracias, Señor, por este tema tan maravilloso, dominio de las emociones. Padre, cómo necesitamos que nos ayude, Señor, a tener ese dominio, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, prepara nuestros corazones para este tema, Señor, y que sea una reflexión, Padre Santísimo, para un cambio y una transformación en nuestras vidas. Ayúdanos en lo que tenemos que cambiar, Padre Santo, y prepara nuestros corazones para este mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amores, vamos a ver este tema, dominio de las emociones. Dominio, ¿pero qué es dominio? Dominio es este término que está por arriba del control, porque dominio es autoridad, dominio es fuerza y dominio es tener autocontrol. El control es solamente una influencia y no tiene un verdadero impacto, ¿no? Está el autocontrol, tenemos nosotros que ejercerlo, pero es en nuestras fuerzas. El dominio es un término que aparece en la Biblia y está por arriba del control. Entonces son términos diferentes y hay una diferencia muy grande entre dominio y control. Nosotros vamos a dominar las emociones, ¿ok? Nos vamos al verso clave que está en Filipenses 4:4 y dice así la palabra de Dios: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y regocijarse significa alegrarte, significa gozarte, llenarte de dicha, de placer, de felicidad. Cuando tú estás regocijado, te sientes bien, tienes mucho entusiasmo, estás feliz. Y entonces el Señor en Filipenses 4:4 nos está invitando a que nos regocijemos. O sea, el Señor quiere esa vida para nosotros, que vivamos regocijados en el Señor. Pero recalca algo este versículo, es un versículo muy chiquito, pero dice demasiado. Dice 2 veces regocijaos. Y luego dice, en el Señor. ¿Dónde nos vamos a regocijar? En el Señor. Y luego dice, siempre. Subraya eso. El Señor quiere que todo el tiempo estés alegre, que todo el tiempo estés gozoso, que todo el tiempo estés con dicha, con placer, con felicidad, que te sientas bien, que tengas entusiasmo. A pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, nosotros tenemos que vivir así, que en el Señor regocijaos. Son términos diferentes, ¿no? Pero bueno, cuando tú y yo nos hemos encontrado en situaciones difíciles o opresivas, hemos llegado a decir, me traicionaron a veces las emociones, ¿no? Y es porque estamos acostumbrados siempre a controlar, ¿sí o no? Yo creo que eso se dio mucho en nuestras vidas, sobre todo cuando estaban nuestros hijos pequeños. Teníamos que tener control sobre todas las cosas, eso pensábamos nosotros. Y entonces es cuando nosotros nos encontramos a veces en situaciones difíciles o sorpresivas y entonces te dejas llevar por las emociones y tú no sabes controlar. Yo por ejemplo, cuando tiembla, como he vivido varias situaciones difíciles, viví un terremoto en Nicaragua, me han tocado situaciones difíciles, viví el terremoto de México. Y la verdad es de que son situaciones que te van dejando ciertas cosas en tu mente y cuando empieza a temblar, empiezo yo a orar como loca, pero nerviosa. Y me dice mi marido, controla tus emociones, ¿dónde está tu fe? Y a veces somos confrontados con esto mismo porque realmente tenemos que seguir teniendo un dominio sobre las emociones. Vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de algunas cosas que realmente trastornan nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, las emociones, lo que pasa es de que muchas veces distorsionan la realidad.
porque más allá de lo que esté sucediendo, tú te dejas llevar por tus emociones. Vamos a ver lo que dice el objetivo de la lección. Vamos a ver 3 objetivos dentro de esta lección, ¿no? El primer objetivo es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza como seres espirituales, mentales y emocionales. Ese es el primer objetivo, que Dios nos hizo así, ¿no? Nos hizo a su imagen y semejanza como seres espirituales, mentales y emocionales. El segundo objetivo es aceptar que las emociones quedaron distorsionadas por el pecado. Recuerdan lo que pasó con Adán y Eva. A partir de ahí, las emociones estaban totalmente distorsionadas, ¿no? Y el número 3, el tercer objetivo es que necesitamos nosotros ser redimidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar el día de hoy. Cómo poder hacer esto, cómo poder hacer que estas emociones que fueron distorsionadas por el pecado, ahora sean redimidas por la palabra de Dios o por el Espíritu Santo. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y dice tan claro que nos creó hombres y mujeres, ¿no? Y en Génesis 3:10 dice que el hombre contestó al Señor: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y aquí vemos la consecuencia después de que el hombre pecó, ¿no? Que dice que escuchó que Dios estaba por ahí, pero antes lo escuchaba y estaba al pendiente y salía y no tenía ningún problema porque no había pecado en él. Pero una vez que pecó, dice que escuchó la voz de Dios en el jardín, y normalmente cuando nosotros pecamos tendemos entonces a escondernos, ¿no? Dice que tuvo miedo y estaba desnudo, porque estaba desnudo. Le preguntó el Señor inclusive: ¿cómo supiste tú que estabas desnudo? ¿Quién te dijo eso? ¿No? El Señor entendió perfecto qué era lo que estaba sucediendo. Pero bueno, nuestro Padre tiene también emociones, tiene sentimientos, y nosotros somos creados a imagen de Él. Por eso nosotros también tenemos emociones y tenemos sentimientos. En muchos pasajes de la Biblia descubrimos la personalidad de Dios, porque Dios tiene personalidad, ¿sabes? O sea, el Señor tiene intelecto, el Señor tiene emociones y el Señor tiene voluntad. Él es santo, Él es firme, Él es perfecto. Y Dios no es voluble, no es de doble ánimo. Vamos a Jeremías 31, versículo del 3 al 4, que dice: hace tiempo se apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado y por eso he prolongado mi fidelidad. Oh virginal Israel, te edificaré de nuevo. Así serás reedificada de nuevo, tomarás panderos y saldrás a bailar con alegría. Ese pasaje a mí me llena como de mucha inspiración y de regocijo, porque dice la palabra, ¿no?, en Filipenses 4:4, que nos regocijemos. Y esto me llena de regocijo porque primero ratifica el Señor que tiene un amor eterno sobre nosotros, ¿no? Y que por eso ha prolongado la fidelidad a pesar de las fallas, a pesar de los errores, a pesar del pecado que cometemos. El Señor ha prolongado su fidelidad para con nosotros. Y también dice que nos quiere edificar de nuevo. ¿Por qué crees que nos quiere edificar? Porque, como les dije al principio, el pecado de Adán y Eva es lo que trastornó las emociones. Y el Señor lo que quiere es edificarnos de nuevo para limpiarnos de todo eso y que tengamos una vida tranquila. Así serás, dice, reedificado. De nuevo tomarás panderos. O sea, una vez que seamos nosotros reedificados, entonces el Señor nos va a prometer que vamos a tener ganas de bailar y de cantar, porque vamos a estar alegrísimos, ¿no? Ok. Luego dice en Malaquías 3:6, yo el Señor no cambio. Y esto también me llena a mí de mucho regocijo, el saber que tenemos un Dios que es perseverante, que no cambia. O sea, imagínate tú tantos motivos que le damos nosotros a diario, o la humanidad en general, cuántos motivos le damos al Señor como para que Él pudiera cambiar.
Pero dice el Señor en Malaquías 3:6, que es otra promesa para nosotros, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Por el pecado nosotros merecemos haber sido exterminados. Sin embargo, esta es la oportunidad de permanecer fieles con Él, ¿no? Y aquí en Génesis 3, del 9 al 11, habla justamente de esto que les mencioné al principio. Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieras? Y aquí el Señor ratifica cuál es el origen del pecado. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Y se lo ratifica. ¿Hiciste esto que te dije que no hicieras? ¿Cuántas veces nosotros hemos leído la palabra y nos damos cuenta de cantidad de cosas que no debemos de hacer y que nosotros seguimos cometiendo, ¿no? Entonces, el miedo fue la primer condición que adoptó el ser humano cuando se separó del amor de Dios. ¿Por qué? Porque se escondió. ¿Por qué se escondió? Porque tuvo miedo. Tuvo miedo, ¿por qué? Porque pecó, ¿no? Entonces, cuando tú sientes temor es porque estás separado del amor de Dios. En ese momento, Adán y Eva se separaron del amor de Dios y estaban sin cobertura. Por eso tuvieron miedo. Y por eso cuando nosotros tenemos esa sensación o esa emoción del miedo, tenemos que escarbar un poquito y darnos cuenta que estamos separados del amor de Dios y por eso es que se está produciendo ese temor y ese miedo en nosotros. Ahora, ¿cuál es el antídoto del temor? Es el amor, ¿me entiendes? Entonces, vamos a pedirle al Padre el día de hoy que nos perfeccione en ese amor para que nosotros ya no tengamos temor. Te dan un dictamen médico, te da temor. Viene un terremoto, pues te da temor. Viene un tsunami, te da temor. Salen los hijos a la calle, te da temor. Todo te da temor. Y esa es la vida diaria de todos nosotros, porque tenemos esa humanidad caída. Pero en el amor de Dios dice que entonces echa fuera el temor. Tenemos que revestirnos del amor de Dios para tener esa cobertura y que el temor se vaya. El temor no va con el diseño de Dios. O sea que si tú estás sintiendo en algún momento temor, quiere decir de que estás fuera del diseño de Dios y entonces tenemos nosotros que empezar a corregir todas estas cosas que bueno, tenemos que darle carpetazo y tener una vida nueva en el Señor. Ok, entonces en esa caída de Adán y Eva, el pecado lo que hizo fue distorsionar todo el diseño que Dios había creado para nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces había un diseño y este diseño fue distorsionado, por eso las emociones que tenemos ahora, hoy día, están caídas, ¿no? Ahora, en Proverbios 15:18 dice que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Todo esto son parte de las emociones. Nuestro problema con las emociones es que a veces nos hacen reaccionar de manera incorrecta. Cuando nosotros nos entramos en ira, en enojo, en contienda, nuestras emociones están disparadas y entonces empezamos a dañar a las personas que están a nuestro alrededor y eso también tenemos que corregirlo. Pero hoy vamos a ver todo esto en una forma un poquito más detallada y vamos a ver cómo Dios va a ir transformando todo este tema para nosotros. Un segundito, ok. Es una alarma que me sonó. Ok. Fíjate lo que dice Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con una mujer rencillosa e iracunda. Aquí vemos varias mujeres, ¿no? Y hemos experimentado la ira, el enojo, la rencilla. Pero el Señor dice que no está bien que seamos así. Es mejor morar en una tierra desierta que estar con una persona que esté haciendo problema de todas las cosas. Así que tenemos que controlar todo eso. Vamos al punto número 1. ¿Qué son las emociones?
¿Qué son las emociones? Reacción que tienes ante las diferentes circunstancias que se presentan en tu vida. Eso puede ser una emoción. Las reacciones que tienes ante diferentes circunstancias que se van presentando en nuestra vida. Las emociones son reacciones complejas ante situaciones personalmente significativas. Y dice aquí en nuestro manual que tiñen emotivamente los pensamientos, decisiones y acciones. ¿Qué significa que tiñen? Que manchan, ¿me entiendes? Que manchan a veces tus pensamientos, las decisiones que toman, que muchas veces no pueden ser asertivas, las acciones que haces, ¿no? La manera en que respondemos emocionalmente a las experiencias de la vida. ¿Cómo respondemos? Si vivimos una vida en amargura, por ejemplo, ¿cómo vas a reaccionar? Están relacionadas con personas, muchas veces nuestras emociones, están relacionadas también con las creencias, a veces con situaciones felices o a veces con situaciones difíciles que tú tienes almacenado toda esa información en tu cerebro. A veces cosas dolorosas que has pasado que llegan a impactar tu vida y causan traumas, ¿no? Existen varias teorías sobre las emociones del ser humano, pero nosotros vamos a entender esto. Las más aceptadas son 6, que son las siguientes. La alegría es una emoción, la tristeza es otra emoción, el enojo es otra emoción, el temor es otra emoción, la sorpresa y la repulsión. El día de hoy vamos a enfocarnos en alegría, tristeza, enojo y temor, ¿no? Vamos a ver la primera, alegría. Alegría, aquí tenemos 2 enfoques. Un enfoque es la alegría cuando estamos alineados al Señor y alegría cuando estamos alineados al mundo, ¿no? ¿Qué tipo de alegría es la que tú prefieres? Alegría es ánimo lleno de emociones y sentimientos positivos. Espiritualmente se le conoce como gozo, ¿no? Y esto es bueno. O regocijo también es bueno. Nos permite sentirnos contentos y felices, aun cuando a veces hay circunstancias que no sean las óptimas, o sea, lo que más desearías, ¿no? El apóstol nos recuerda que el gozo proviene de Dios por la revelación del Padre y de Jesucristo. Nosotros tenemos que estar llenos de ese gozo, tenemos que llenarnos de ese tipo de alegría, ¿no? Esa alegría que no produce daño alguno sobre ninguna persona. Pero ve lo que dice Nehemías 8:10. No estemos tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aún en momentos difíciles, el Señor nos invita a que nosotros busquemos ese gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay otro tipo de alegría que es la alegría del mundo. Esta alegría es una alegría mal enfocada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces nos alegramos con el mal ajeno, nos alegramos con el sufrimiento de una persona. Por ejemplo, he escuchado yo casos de personas que se alegran de decir que, ay, este muchachito, fíjate que tuvo un accidente y quedó muy mal de esto. Ah, pues qué bueno, se lo merecía, ¿no? Se lo merecía porque realmente este fue un mal hijo y empezamos a hacer juicios sobre una persona y entonces nos estamos alegrando del mal ajeno. Eso no es una buena alegría, no es una alegría que esté enfocada o alineada a la palabra. O que si alguien está sufriendo dolor, que entonces tú te alegres por ese dolor, no, pues es que esta persona era de mal testimonio, o sea, se merecía esto, ¿no? Dios nunca lo olvida y Dios le mandó eso. O sea, esos son juicios que nosotros estamos determinando sobre la persona. O cuando hay una carencia, por ejemplo, que alguien que no tenga dinero, que no tiene recursos, que no tiene para el alimento de su casa o lo que tú quieras y mandes, y decir, es que esta mujer seguramente no está trabajando, seguramente no está buscando chamba, todo lo quieren del cielo, ¿no? O sea, y empezamos a hacer juicios también ante la carencia de un ser humano. Y nosotros tenemos que ser empáticos, como hijos de Dios, ponernos en el lugar de otra persona y padecer y sufrir conforme lo necesario que está padeciendo, sufriendo la otra persona y llevar palabras de ánimo, ¿no? Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 8 al 9.
Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. O sea, si nosotros amamos a Jesucristo, ¿cuáles van a ser nuestros frutos? ¿A qué se refiere entonces este pasaje? Cuando Jesús habita en mí, hay una alegría que se manifiesta de una manera efectiva y la expresamos a los demás y vamos impactando vidas, ¿no? Vámonos a la segunda emoción, que es la tristeza. La tristeza es una emoción difícil, es una emoción que está asociada normalmente a la desilusión o al fracaso o a la pérdida o a malas noticias, ¿no? La tristeza es algo que tenemos que tener muy sensible de percibir porque se puede convertir en una depresión mal dirigida que puede llevar también a la muerte, ¿no? Si no le damos el trato adecuado. La emoción va a dañar muchas veces porque no conocemos la raíz de qué es lo que está ocasionando muchas veces esa tristeza. Hay gente que todo el tiempo está llorando o le dices cualquier cosa y llora, están como muy sensibles, pero permanecen en ese estado. Y entonces cuando permanecen en ese estado, esto tenemos que reflexionar porque es una situación que puede llegar también inclusive a sentirte aislado completamente, ¿no? Puede ayudar a descifrar y a procesar el dolor de los pecados que cometimos. A veces hemos cometido pecados en nuestra juventud y entonces llegamos a sentir remordimientos que nos llevan a la tristeza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Corregirlos. O sea, porque el Señor Jesucristo ya pagó el precio justamente para que seamos redimidos todos, ¿no? Ve lo que dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, podemos tomar siempre de estas emociones lo positivo y lo negativo. Lo positivo es, en este caso, como 2 Corintios 7:10, tomar este pasaje que dice que por la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. O sea, que el Señor nos ama tanto que nos lleva nosotros este sentimiento de tristeza para que produzca en nosotros arrepentimiento por algún pecado que hayamos cometido y para llevarnos a la salvación. Tenemos que arrepentirnos entonces, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es la que les decía al principio, que no está controlada, que se puede convertir esa tristeza en depresión. Hemos escuchado en estos últimos tiempos en las noticias, ¿no?, de que han muerto algunas figuras públicas, gente muy adinerada, gente con mucha fama y que por andar en las drogas, toman drogas y todo, y desafortunadamente la droga también toca emociones. Y cuando toca las emociones pueden entrar en depresión. Y hubo un caso de un muchachito que es cantante, que tomó una sobredosis de droga y luego entró en una depresión porque dicen que habló todavía al lobby para decir de que se sentía muy mal. Y este chico terminó aventándose de un balcón y no sé si estaba en un piso altísimo y cayó y pues se murió automáticamente. Entonces a eso nos puede llevar una tristeza mal dirigida, puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que quiere hacer? Nos quiere ayudar a equilibrar esos estados anímicos, reanimándonos, fortaleciéndonos, restaurando la revelación del amor, la esperanza y la fe. Y también ayuda, ¿sabes qué? Muchísimo el hecho de que como hermanas en Cristo nos apoyemos. Por ejemplo, si en este grupo a veces nos sentimos tristes, a veces nos sentimos abandonados, a veces estamos sintiendo alguna situación, venir y desahogarte, eso ayuda muchísimo y darte cuenta del amor recíproco que puede haber entre nosotras, que nos anima, que nos levanta una oración, que nos sostiene. Entonces todo esto tenemos que estarlo ejerciendo, o sea, no separarnos de este grupo o de nuestro grupo de apoyo,
para que podamos salir adelante ante estas emociones tan drásticas, ¿no? Asimismo, el Espíritu Santo nos ha dado a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros el dominio propio. Y el dominio propio es esa capacidad de dominar, o sea, no dejarnos llevar, sino dominar, ¿no? Ese es el dominio propio. Y Dios nos ha dado eso a través del Espíritu Santo para que nosotros no nos dejemos llevar por las emociones, sino que tengamos un control absoluto y total. En Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, con eso contrarresta siempre el Señor todas las cosas que son adversarias a nosotros y Dios quiere restaurarnos, levantarnos y nos manda el apoyo del Espíritu Santo, nos manda el apoyo de amigos, ¿no? Nos manda el apoyo de un grupo bonito, de intercesoras, nos manda el apoyo de tantas cosas para poder solventar todas estas emociones en el momento en que podamos experimentarlo. Vamos a la siguiente emoción, que es el enojo. Ay, con el enojo. Híjole, yo creo que ¿quién no lo ha experimentado el enojo? A veces por hormonas, a veces por, no sé, el estado de ánimo que refleja molestia es el enojo. Cuando estamos indignadas o indignados, cuando estamos insatisfechos. Una persona insatisfecha siempre está buscándole, ¿no? El problema, las cosas, siempre. Una persona que está frustrada todo el tiempo está enojada, ¿no? Entonces, el enojo también es una emoción que hay que controlarla porque mueve a las personas a terminar una situación, ¿no? Porque no dejas ni siquiera hablar, no llegas a una cordialidad, no quieres comunicación, no quieres un diálogo. Y entonces esa ira no resuelta conforma patrones de conducta abusivos, destructivos, hostiles, ¿no? El enojo convertido en ira es muy dañino. O sea, cuando ese enojo lo dejamos que avance, ya se convierte en ira. Y recuerda lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 86:15. Dice que Dios, que es nuestro ejemplo a seguir, dice que es lento para la ira. O sea, si el Señor es lento para la ira, nosotros tenemos que controlar también ese enojo, ¿no? Para no llegar a la ira. Aprendamos de Él. Dios es un Dios de misericordia. Lento para la ira, pero grande en misericordia y en verdad. Y ahora vámonos a la siguiente emoción, que es el temor. Ese temor también nos produce una sensación que anticipa siempre resultados siniestros. ¿No te ha pasado a ti? A veces a mí cuando me da, o sea, lo reprendo, lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús, porque realmente tenemos que controlar el temor. El temor, lo que pasa es de que se forman como una sensación en tus emociones que anticipa resultados siniestros. Por ejemplo, tu hijo sale y no se ha reportado contigo, te dijo que a tal hora iba a llegar y no llegó. Y entonces tú le marcas, no te contesta, le vuelves a marcar, no te contesta, le echas 20 llamadas y no te contestó. Y en ese momento tú ya estás ansioso, lleno de temor, y estás pensando en tu mente y si tuvo un accidente, y si le robaron el carro, y si le hicieron esto, y si le hicieron aquello. ¿Sí me explico? Lo que tenemos que hacer es anticiparnos a los resultados. O sea, no estar esperando estos resultados siniestros, no estar pensando en todo lo que viste en las noticias que ya le pasó a tu hijo, a tu hija. Lo que tienes que hacer es controlar, y lo que tienes que hacer es que si algo te preocupa, ocúpate a través de la oración. Dile al Señor, Señor, te entrego esto, este pensamiento, Señor, lo desecho en el nombre de Jesús, te lo entrego a ti, Señor, y tráeme con bien a tu hijo, a tu hija. Y vas a ver que en muy poquito tiempo vienen esos resultados que son consecuencia de una oración, porque una persona que ora es una persona que puede esperar por fe de que el Señor te va a responder y que va a solventar la necesidad que tú le estás mostrando.
Entonces tenemos que crecer y fortalecer nuestros pensamientos, sacar esos pensamientos negativos, desecharlos, que nos mantienen siempre en un estado de alerta, ¿no? No estés pensando en peligro real o no. Tenemos que imaginarnos que están siempre bajo la cobertura de Dios. O sea, hay varios ejemplos que nos ponen aquí en el manual. Mis necesidades no serán satisfechas. Ay, perderé tal vez lo que tengo. O sea, estás ya pensando como en forma muy pesimista. Es común frente a situaciones como el terrorismo, el crimen, la economía, la enfermedad, no, pues sobre todo cuando te dan un dictamen médico, híjole, te pega pero fuertísimo. Y el temor empieza a alertarnos y empezamos a sentir muchas sensaciones que no debemos de sentir en nuestro cuerpo. Sentimos, al tener temor, te puede provocar enfermedades, ¿sabes cómo qué? Como la depresión, enfermedades, perdón, como la ansiedad, como el insomnio, que no puedes dormir. Sabes que el segundo cerebro es el intestino, entonces vienen problemas digestivos, ¿no? Problemas intestinales, porque dicen que es el segundo cerebro, el intestino. Entonces, por el temor también te vienen esos dolores de cabeza profundos que ningún analgésico te los quita, las famosas migrañas, ¿no? O a veces esos trastornos de pánico. Y entonces todo esto, ¿qué es lo que hace? Aumenta tu ritmo cardíaco, te empiezas a sudar muchísimo tus manos, hay una dilatación en tus pupilas, se liberan hormonas del cortisol, la adrenalina, todo eso es a consecuencia del temor. Entonces tenemos que protegernos, tenemos que guardarnos a través de la palabra, ¿no? No darle rienda suelta a todo eso, porque con los años todo esto ha incrementado en una forma terrible. Los ataques de ansiedad, el pánico, el temor ha aumentado mucho en la sociedad. Y entonces vamos nuevamente a cuál es el antídoto, cómo puedo atacar todo esto que me destruye, que destruye mi cuerpo, que destruye mi entorno, que destruye mis emociones. ¿Sabes cómo? A través del amor de Dios, a través de la fe en Él, a través de su palabra. Y podemos pedirle al Padre que nos perfeccione en ese amor, para que crezcamos en ese amor y que todo eso se vaya minimizando y perdiendo el efecto y el valor en tu vida. Mira lo que dice primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor. Y mira esto, que es importante que lo tengas, subráyalo, porque el amor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido una persona que teme, dice la palabra de Dios en primera de Juan 4:18. Una persona que teme no ha sido perfeccionada en el amor. Sientes temor, no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el amor no forma parte del diseño de Dios. El amor, el temor no forma parte del diseño de Dios. El amor sí. El enemigo sí quiere destruirte. Actualmente vivimos con exceso de temor y eso tenemos que desecharlo, y al final vamos a hacer una oración poderosa justamente para contrarrestar todas estas emociones que traen destrucción. Pero ¿cómo se conforman las emociones? Científicamente hablando, no hay un circuito emocional en el cerebro, solamente tenemos esa habilidad de sentir y por ende de responder a diversos estímulos que recibimos. Entonces, las emociones son reacciones ¿a qué? Una emoción es una reacción a una suposición. Imagínate, tú puedes suponer cualquier cosa. A veces esas suposiciones pueden venir de hechos reales que van construyendo tu mente ante alguna circunstancia, y otras veces son por creatividad, ¿no? Porque supones que pudiera llegar a pasar. La suposición es considerar algo real, como real, por indicios, por hechos aislados, por tu imaginación. ¿Qué imaginación es la que podemos tener? Tenemos que controlar esa imaginación.
Algunos ejemplos, les decía yo, por ejemplo, cuando estás esperando un hijo, ¿no? Y que se tarde en llegar, siento que ya le pasó algo. O en la escuela no me saludó la directora, yo creo que le caigo mal. Y empiezas a suponer que la gente te está castigando, ¿no? O pensando lo peor dentro de una inseguridad que tú tienes. Presuponer es concebir ideas o argumentos sobre alguien o sobre algo que no están basadas en la verdad objetiva. O sea, cuando tú presientes, por ejemplo, que no te va a ir bien, ponen aquí en el manual un ejemplo que se me hace muy simpático porque dice, presiento que no me irá bien en el examen. O sea, tú tienes que saber, ¿estudiaste o no estudiaste? Si sí estudiaste, te va a ir muy bien, pero si no estudiaste, pues te va a ir mal, ¿no? Pero no necesitas ser sabio para poder saber si te va a ir bien o mal en un examen. Ahora, 2 Corintios 10:5, no la tienen en su manual, pero yo se los pongo. Dice 2 Corintios 10:5, derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Derribar todos esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo esos pensamientos ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nuestras experiencias pasadas o presentes, a veces hacemos predicciones sobre lo que nos puede ocurrir. Y entonces se detonan esas emociones. ¿Qué vamos a aprender hoy? Que vamos a empezar a tener dominio sobre nuestras emociones y no darle rienda suelta. Nuestro cerebro nos tiene que tratar de explicar a veces con sentimientos el significado de la vivencia. Si las emociones nos abruman y gobiernan, entramos en una espiral incierta y no queremos vivir así. Las emociones resultan entonces de cuáles son de tus pensamientos, o sea, cuáles son tus pensamientos, ¿no? Las emociones tienen poder sobre nuestras creencias, sobre lo que piensas, sobre cada decisión que tomas, sobre cada acción que vas a tomar, ¿no? Ahora, aquí en la parte de la activación dice, me dominan mis emociones, y vienen algunos planteamientos que tú te puedes preguntar para ver si te están dominando las emociones o no. La número 1, reacciono sin pensar. Ya no pienso lo que hago, sale lo peor de mí. Así estás actuando. Número 2, al reaccionar me siento bien, luego me siento mal. O sea, ¿por qué? Porque ahí te dejaste llevar por un arrebato. O sea, explotaste o empiezas a lamentarte o hay agresiones. Entonces, un remordimiento continuo es señal de que las emociones gobiernan alguna área. ¿Tienes remordimiento de algo que hiciste? Yo creo que a veces a mí se me venían a veces situaciones injustas que uno comete como mamá cuando están niños chiquitos y me arrepiento, ¿no? Y venía una culpabilidad en mí hasta que yo encontré que Jesucristo me hacía libre y que toda esa acusación que nosotros nos hacemos cruelmente y que traes esas emociones que te dañan, ¿no? Que es el punto número 3. Mis reacciones emocionales me dañan. La gente a mi alrededor ya no sabe qué esperar de mí, cómo me voy a comportar porque soy como muy explosiva, ¿no? O mejor prefiero alejarme o dar el avión a la gente y paso de la euforia al llanto o a la ira en segundos. ¿Está pasando eso? Vámonos al punto número 4. Paso horas rumiando. Rumiando es cuando le estás dando vuelta y vuelta a una situación. No descansas, no duermes bien. Traes eso a tu mente y está dándote vueltas, ¿no? Y caes en esos ciclos emocionales repetitivos y todo eso te esclaviza. Entonces tenemos que liberarnos de todo eso. El punto número 5, analicen y comenten sobre las palabras del Señor respecto a la preocupación y el afán. Para ello vámonos a Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, no se preocupen por nada. Está diciendo el Señor que todas las preocupaciones que tienes, que no te preocupes. Pero que lo que tienes que hacer es, en cambio, dice, oren por todo.
O sea, llévalas en oración y dígale al Señor lo que necesita. Dele las gracias por todo lo que Él ha hecho y así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. O sea, tenemos que orar, decirle a Dios lo que estoy necesitando y cuando yo le doy las gracias es un acto de fe porque le estoy diciendo, Señor, creo en ti, creo que tú, Señor, me vas a solventar esta necesidad y descansas. Y empiezas a experimentar la paz de Dios que supera todo entendimiento, ¿no? Entonces, chicas, chicos, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Cambiar la perspectiva, ¿no? Por medio de la fe en Cristo y su palabra, nuestra condición emocional, mental y espiritual tiene que cambiar. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Vamos a orar y entregarle al Señor todas estas emociones. Padre amado, te damos tantas gracias, Señor, por este tema tan maravilloso, Señor. Hoy queremos entregarte a ti, Padre, todas estas emociones. Padre amado, gracias por mostrarnos en tu palabra la hermosura de tu corazón, la hermosura de tus sentimientos. Gracias porque eres mi papá y porque puedo acercarme a ti confiadamente, porque con esa confianza, Señor, de saberme hija, que puedo acercarme al trono de la gracia. Ahora enséñanos, papito querido, a dominar nuestras emociones para que siempre seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a equilibrar ese estado anímico. Gracias, Dios, porque tú nos reanimas. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces. Gracias, Dios, porque tú revelas tu amor hacia nosotros, Señor. Gracias, Padre, por restaurar nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos esperanza. Gracias, Dios, por darnos ese dominio propio, esa herramienta tan necesaria, Señor, para no darle rienda suelta a las emociones. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas a tener esa capacidad de dominar las emociones. Y a partir de hoy vamos a aprender, Señor, a dominar cada una de las emociones que particularmente nos afectan más. Gracias, Señor, porque nos permites vivir en el gozo de tu reino, disfrutando de esos frutos como son el amor, el gozo y la paz. Gracias, Dios, porque nos das estabilidad, Señor, y que tú mantienes tus promesas, Señor, a pesar de los tiempos difíciles. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, siempre has sido fiel. Gracias, Padre, por darnos ese amor tan inagotable, Señor. Gracias, Padre, porque vienen como cascadas de amor sobre cada una de nosotras, sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos permitirle al Señor. Padre, el día de hoy, Señor, levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor, que tú reconstruyas todas mis emociones. Te doy permiso, Señor. Te permitimos, Señor, que reconstruyas todas nuestras emociones, Señor. El temor, la ira, el enojo, Señor. El miedo, el afán. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que reconstruyas todas nuestras emociones. Vivifica, Señor, tu palabra en cada uno de los que hoy estamos aquí y que estamos escuchando este mensaje. Creo, Señor, que a partir de hoy vamos a vivir una vida regocijada, como decía el verso clave, una vida alegre, una vida llena de gozo y con mucho entusiasmo. Gracias, Señor, porque no es casualidad que las personas que hayan venido el día de hoy a clase o que vayan a escuchar esta transmisión posteriormente, Señor, no es casualidad que están aquí. Gracias, Señor, porque todos necesitamos ese cambio, Señor, sobre nuestras emociones. Hemos recibido de ti, Señor, el ser imagen tuya, Señor. Somos semejanza tuya, Señor. Tú pagaste el más alto precio, Padre, en la cruz para ser redimido, Señor, para no vivir en esclavitud, ni en emociones distorsionadas.
Reconozco, Padre, que tú me quieres libre, que tú me has hecho ya libre. Gracias, Dios, por darme la fuerza, la capacidad, la dirección para dominar cada una de estas emociones. Hoy, Señor, sé que debo tomar dominio sobre lo que pienso. Gracias, Padre, por toda la palabra que hoy nos has dado, Señor, porque me ha transformado mi corazón y sé que seguirás obrando en mí, Señor, para el dominio de cada una de estas emociones. Oro en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Entregamos estas emociones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. El pecado nos separó de su presencia. Necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Dios envió a su Hijo Jesucristo a dar la vida por ti en la cruz, para pagar el castigo de tus pecados y librarte de toda condenación eterna. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Repite después de mí: Padre Celestial, acepto tu invitación a acercarme a ti. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que la sangre de Cristo me limpie de ellos. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre de Jesús. Amén.